Buenas tardes. Continuando con el ejercicio, vamos a partir del archivo que habíamos llamado nosotros lectura MySQL, que es el archivo que simplemente se conecta a la base de datos, como lo puede ver en la línea 7, y en la línea 14 hace una consulta a la base de datos, consulta en este caso todo lo que hay en la tabla personal. Después, a través de la línea 17 y aprovechando lo que hace MySQL y FetchArray, que es generar un arreglo que puede ser recorrido a través del while, entonces se muestran los arreglos, las columnas 1, 2 y 3 de la entidad personal. Entonces vamos a probar esto, pues obviamente el localhost ya tiene que estar funcionando. Vamos a probarlo y vamos a darle enter aquí. Entonces en la dirección localhost avícola lectura MySQL PHP, y entonces encontramos que nos muestra el nombre, el apellido y el correo separado por unos guioncitos. ¿De acuerdo? La lectura termina en John Frey Montano. Esa es la última persona que ingresó a esta base de datos. Entonces partimos de allí para hacer la inserción de un registro a esta misma entidad. Obviamente para las otras entidades funciona igual. Entonces lo sugerido es que vamos nosotros al phpMyAdmin y en la tabla de personal para la base de datos avícola, en la entidad personal, vamos a utilizar esta herramienta para recordar cuál sería la consulta de inserción. Entonces yo le doy clic aquí en el valor de insertar. Entonces él pide ya los parámetros. Le voy a dar los parámetros para que él me genere la sentencia y yo vaya a la fija cuando vaya a hacer una inserción. Entonces aquí en el nombre le voy a colocar, para identificarlo, ¿no? Le voy a colocar borrar 1, borrar 2, el email pues coloquémosle borrar arroba del.com, eso me lo estoy inventando, simplemente quiero los valores. La clave 1, 2, 3, 4, 5, la identificación la vamos a dejar así, y el tipo que sea el 1, por ejemplo, identificación. Voy a insertar un registro utilizando phpMyAdmin solamente para que cuando yo le dé continuar, entonces él me va a generar la sentencia, esta sentencia de aquí, que es la que yo necesito, ¿no? Esta es la sentencia, pues que funciona porque la generó el mismo phpMyAdmin. Entonces la voy a dejar aquí. Vuelvo acá y aquí me doy cuenta que para que nuestra base de datos haga algo, pues debe tener establecida una conexión, que es lo que se logra en esta línea número 7, y se mantiene establecida hasta que uno no le dé la orden de cerrar. Entonces en este momento yo tengo la conexión establecida y voy a decirle que inserte primero un registro y que luego haga el recorrido. Entonces eso ya está hecho, o sea, aquí ya está haciendo el recorrido y lo está mostrando. Nos falta es insertar un registro. Entonces, ¿cómo sería el asunto? De la misma manera, pues entonces yo necesito una sentencia SQL y necesitaría yo también una consulta para enviársela a la base de datos. Entonces serían estas dos cosas. Entonces aquí envío la consulta SQL, le voy a llamar solamente como por didáctico, porque esto puede ser lo mismo, le voy a llamar SQL2. Entonces esta es SQL2 porque es que aquí ya hay un SQL y este consulta, pues ya hay un consulta, entonces le voy a llamar esa consulta 2. ¿De acuerdo? Los parámetros de MySQL query son el enlace sí es el mismo, o sea, pesos link, pero la consulta en este caso es la consulta 2. Y aquí voy a pegar la consulta que generé acá en el phpMyAdmin. Voy a colocar esto aquí así, lo copio, lo pego. Esto es una cadena de texto, entonces una cadenita de texto, pues ya saben que puede ser comilla doble, comilla sencilla, yo la voy a colocar con comilla doble. Aquí hay unas basuritas pequeñitas, y las ven ustedes. Esto lo coloca el phpMyAdmin, no es necesario ponerlo, se las voy a quitar. Estas son diferentes de las que tiene el valor del atributo, ¿no? Estas son diferentes.
Mira, esta sí es comilla simple, en cambio estas son como una especie de apóstrofes. Esos apóstrofes son los que no van. Se los voy a quitar pues utilizando esta herramienta que tiene Sublime por el menú Find, Replace o reemplazar. Y le digo que reemplace ese apóstrofe con nada. Y le digo reemplácelo todo. Entonces ya me quitó toda esa basurita. O si no, pues usted lo borra uno por uno. Esta es mi sentencia. Pues este valor, borrar 1, borrar 2, borrar tal cosa, esto ya quedó en la base de datos, ¿no? Esto fue lo que hicimos cuando agregamos esta parte y lo podemos nosotros comprobar aquí. Le digo examinar otra vez y me voy al último registro que tiene esta tabla y es efectivamente el borrar 1, borrar 2 con los datos tal cosa aquí. Entonces para comprobar, yo aquí en mi editor, yo no voy a colocarle el mismo borrar 1, borrar 2, sino que la colocar ya es el borrar 3 y borrar 4, los otros valores excepto la identificación que es esta de aquí, pues la voy a cambiar, ¿no? Porque en una base de datos no pueden haber dos personas con la misma cédula, entonces yo la cambio aquí, ¿de acuerdo? Entonces voy a hacer el ensayo, simplemente es correrlo, le voy a dar control S, ¿vale? Entonces observen que yo tengo aquí en mi navegador esto llega hasta Fray Montaño. Este mismo archivo lo voy a actualizar, le voy a actualizar y vamos a ver que ya ingresó el que habíamos ingresado anteriormente y el nuevo elemento, que es borrar 3, borrar 4. Entonces nos damos cuenta que él sí está adicionando. De hecho, si yo vuelvo y lo actualizo, después él vuelve y mete otro registro. Así lo ven, aquí está, ¿no? Bueno, pero por ahora arreglamos ese problema. Por lo pronto nos damos cuenta que este código sí está insertando un valor, un registro a nuestra base de datos.